Si conocen a algún otro ingeniero biomédico y le preguntan, todos tenemos una historia similar de que somos un poco médicos frustrados. Yo estoy en ingeniería y específicamente estoy coordinando el proyecto de Anáhuac Labs. Okay. Entonces, justamente toda esta construcción del Centro de Innovación Tecnológica. Mi tesis la hice en el Instituto de Cardiología y salía, necesitamos ver, estamos trabajando con otro tipo de enfermedad, la muerte súbita cardíaca, que también es un problema. Y yo les dije, ¿por qué no usamos inteligencia artificial? Si yo le saco una foto al fondo de ojo, a la retina, puedo analizarlo con inteligencia artificial y puedo detectar retinopatía diabética. Y algo que yo sí he visto con la inteligencia artificial es que justo esa parte creativa le cuesta mucho trabajo todavía, ¿no? Los LLMs, cuando le pides algo creativo, no lo logran. Esto es Comunicación 5.0, la rebelión del sentido humano. Hoy presentamos a la doctora Marisol Martínez Alanís. Es ingeniera biomédica con estudios en la Universidad de Oxford y doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Anáhuac. Es especialista en inteligencia artificial aplicada a la salud y hoy lidera Anáhuac Labs, donde impulsa innovación tecnológica como dispositivos médicos, rehabilitación digital y monitoreo remoto, en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología. Esto es Comunicación 5.0 y hoy muy contentos porque traemos un giro en el programa. A partir de este programa más estrenando con Marisol Martínez, bienvenida. Ahorita platicamos de tu perfil, pero nos extendamos y hablamos no solamente del tema de comunicación, sino entremos también en el territorio de la inteligencia artificial. Y pues tú vas a ser la madrina de esta nueva sección. Bienvenida. Muchas gracias, Josu. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Oye, a ver, platícanos, ¿qué estás haciendo actualmente en la universidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Bueno, yo estoy en ingeniería y específicamente estoy coordinando el proyecto de Anáhuac Labs. Okay. Entonces, justamente toda esta construcción del Centro de Innovación Tecnológica y cómo lo alineamos con lo disponible. Claro. Esa es la realidad. Claro. Podré inventar algunas cosas, pero siempre basada en cosas que ya existen. Entonces, el ver una parte novedosa, pues no existe. Por ejemplo, en medicina, o sea, yo lo veo mucho en medicina. Me acuerdo mucho, uno de mis compañeros del doctorado lo decía, él es neurocirujano, ¿no? Ajá. Dice, la medicina, si tú ves las técnicas médicas y la parte médica, lleva siendo la misma por años, por 50 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? La tecnología. Claro. ¿No? Cada vez tenemos dispositivos que son menos invasivos, que pueden hacer, no sé, por ejemplo, los estudios de resonancia magnética, o sea, todos estos estudios de imagen que puedo obtener mejores imágenes, que se ven mejor las partes del cuerpo. Él dice, pues, yo antes tenía que partirle, ¿no? Trepanar el cráneo, ahora puedo hacer una incisión mínima. Entonces, eso es lo que va avanzando. La tecnología es lo que avanza. Pues es lo mismo. Al final, la inteligencia artificial es un paso más de la tecnología. Pues dices, pero si la sabes usar, como dices, sí, o sea, yo también soy muy optimista, pero sí, o sea, hay un riesgo, pero con todo hay riesgo. Todo, claro. ¿No? O sea, cualquier cosa puede estar usada para mal. Sí. Por ejemplo, la impresión 3D, ¿no? Cuando empezó y decían, pues sí, es maravillosa. Pues sí, hubo gente que también decidió hacer pistolas impresas en 3D. Claro. El riesgo está en todo. Ajá. Pero la realidad es, pues, si tú la empiezas a aprovechar y decir, realmente para que yo pueda enfocarme a hacer cosas que van a ser mucho más útiles. Y esto que tocas es brutal y además es el ADN de la universidad. Entonces nos regresamos al Centro de Innovación Tecnológica, ¿no? A Anáhuac Labs. Todo esto de lo que estamos hablando, este brutal cambio, qué padre ser alumno hoy. O sea, por un lado sí digo, hijo, pobres porque no tienen ni idea qué va a pasar dentro de los siguientes 2 años. O sea, sí. Me acuerdo cuando antes decías, vamos a hacer un plan de mediano plazo, 5 años. No manches, oye, eso es larguísimo plazo. Sí. Pero la verdad es que entré un poco sin saber. Yo cuando estudié no había muchas opciones de universidades. Entré a la universidad. De hecho, mi mamá me decía, por favor, si te quieres cambiar, cámbiate. No pasa nada, ¿no? Era como, ¿qué está pasando? Y la verdad es que me pareció muy interesante. Y de hecho, a mí una de las áreas que más me gustó cuando yo estudiaba era ver cómo podemos usar las computadoras, ¿no? Y el hacer el análisis de señales, el análisis numérico y cómo puedo usarlo para dar una solución a un problema de salud. Estudié yo en la Ibero, termino la carrera, me voy a hacer la maestría, me fui a Oxford. Okay. Y estando en Oxford yo quería trabajar en estos temas de
utilizar, por ejemplo, cómo podría utilizar los teléfonos celulares para estar monitoreando signos vitales. En ese entonces apenas empezaba la idea de wearables. La verdad es que no era el Apple Watch ni chiste ni de cerca. Ajá. Y ahí me tocó trabajar con un grupo que justo era el Intelligent Patient Monitoring Group, que empezaban a usar Machine Learning, que es el inicio de la inteligencia artificial. No es la inteligencia artificial, a lo mejor un poco más enfocada. Y tuve mi primer acercamiento y me tocó resolver cómo detectar un problema en el corazón, una arritmia, utilizando inteligencia artificial, ¿no? Órale. Entonces empecé desde ahí. La verdad se me hizo súper interesante, aprendí muchísimo y cuando regreso aquí a México después de la maestría, entré a trabajar a la Anáhuac y entré al doctorado aquí. Y justamente salió el tema, mi tesis la hice en el Instituto de Cardiología y salía, estamos trabajando con otro tipo de enfermedad, la muerte súbita cardíaca, que también es un problema. Y yo les dije, ¿por qué no usamos inteligencia artificial? Entonces empecé a sumar yo esa parte, decir, oye, ¿cómo puedo, tomando datos, encontrar estos patrones? Porque al final dices, pues la inteligencia artificial es eso, es estadística. Así es. Encuentro patrones y puedo llegarle a decir a una persona que tiene riesgo de sufrir una enfermedad que puede ser fatal. Órale. Entonces, desde ahí empecé y pues ya poco a poco aquí hemos ido desarrollando otros proyectos. He tenido oportunidad de trabajar con otros profesores que también tienen experiencia en inteligencia artificial. Y la verdad es que hemos desarrollado varios proyectos muy interesantes, sobre todo enfocados con alumnos, donde buscamos dar soluciones a un problema de salud, pero usando estas herramientas como son la inteligencia artificial. ¿Y tu doctorado en qué es? En ciencias de la salud. En ciencias de la salud. Sí, era interesante porque era la ingeniera con los médicos y haciendo cosas. Entonces, como que llegar a ese punto intermedio, pero la verdad fue muy interesante. Y a mí me sirvió mucho porque de venir de carrera de ingeniería, luego maestría en ingeniería y cambiar a ver el punto de vista de la parte de salud, me ayudó a complementar muy bien y decir cómo podemos unir los dos mundos y realmente nos beneficiamos todos con el conocimiento. Claro, y ahí sino hoy está brutalmente en auge justo este cruce en el que tú estás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud y la aplicación de tecnologías y especialmente la inteligencia artificial. Ayer leía, no sé si lo viste, Google acaba de liberar una plataforma de inteligencia artificial para interpretar radiografías, entre otras cosas. Sí. Y estaba viendo los números, pues ya está interpretando al 85%, creo, de eficiencia. El que tú le pongas una radiografía de lo que sea y la interpretación que te va a hacer es muy precisa. Ya no terminé de leer el artículo porque estaba bastante largo, pero es increíble ya la inteligencia artificial, digamos, mainstream, que sale hace casi 3 años. De pronto ya está resolviendo temas médicos bien importantes. Exacto, ¿no? Por ejemplo, una de lo que yo trabajé en la maestría fue tratar la fibrilación auricular. Es una enfermedad en el corazón que es muy común y que la gente no se da cuenta porque como realmente no ven un daño inmediato, o sea, no es como que tu corazón se pare de repente, simplemente no está latiendo como debería. La gente vive años y cuando se dan cuenta, pues ya está muy deteriorado su corazón. Ajá. Y me pareció muy interesante porque justo muchas empresas, por ejemplo, tanto Apple como Google con los smartwatches, buscan decir cómo te ayuda a detectar el riesgo de esa enfermedad en específico. Es decir, con yo solo medir a lo mejor tu corazón, medir la señal a lo mejor unos 2 minutos y le estés midiendo varias veces al día, te puedo decir, oye, tienes este riesgo. Que algo que también me parece muy importante y que sí se vuelve complicado es eso, decir hasta dónde puedo confiar en el diagnóstico, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que yo siempre, se los digo a mis alumnos, y lo vemos mucho en clase y lo vemos mucho con los problemas, es yo estoy diseñando una herramienta para el médico. Exacto. ¿No? O sea, al final la última palabra siempre tiene que ser del médico, ¿no? Y ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy ayudando a detectar mejor estos problemas o le estoy ayudando a decir, oye, a lo mejor este paciente sí le veo que tiene un mayor potencial de riesgo, tengo que hacerle más estudios, ¿no? Tengo que hacer un análisis mucho más profundo, pero sí siempre teniendo muy claro que el médico es el que tiene la última palabra. No, que eso luego nos pasa mucho. Sí. A mí me llegan los alumnos, ¿no? Soy ingeniero biomédico, ahora dicen, no quiero construir Iron Man y voy a salvar al mundo. Dices, sí, puedes hacer la tecnología, pero siempre tienes que ir de la mano del médico y darle las soluciones para que ellos lo logren. O sea, tú no vas a ser el que diagnostica, tú no vas a ser el que le dice al paciente qué tiene que hacer. Claro. Solo le tienes que decir, oye, ¿cuál es el riesgo y cómo lo puedo atacar? Exacto. ¿No? Y esta parte de la ingeniería es facilitar la detección de síntomas que a lo mejor no son visibles y adelantarse mucho en el tiempo a un problema mayor. Exacto.
Sí, por ejemplo, muchas de estas, por ejemplo, pensando en las arritmias, que es con lo que yo más he trabajado, pues para yo detectar una, tengo que hacerle un estudio al paciente donde estoy midiendo su corazón por 24 o 48 horas seguidas. Imagínate la cantidad de información. Sí. Pues el médico no puede. Claro. O sea, se le puede ir y puede ser que algo que se presentó 1 o 2 veces y se le va. Entonces, al yo darle estas herramientas, pues hago un análisis previo y dices, oye, estoy haciendo un análisis estadístico y puedo detectar aquellas cosas que se salen de los patrones. Entonces ya te digo, enfócate en esto. Entonces ya es más fácil para el médico decir, bueno, voy a enfocarme en la señal en estos, 5 segundos en vez de estar viendo 48 horas de datos. Entonces lo haces mucho más fácil y puede detectar fácilmente cuál es el problema a tener que estar realmente analizándolo, que era lo que hacían antes, ¿no? Ponían a los residentes de ponte a analizar el holter por de todas las 48 horas y pues era muy fácil que se les fuera la información. Claro, eso es un montón de datos simplemente a ojo de buen cubero. Literalmente, sí, exacto. Oye, y ahora ya estando acá en la universidad y con este proyecto de Anáhuac Labs y todo el Centro de Innovación Tecnológica, si quieres vamos de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo que nos obliga a las universidades a de pronto tener estos cambios que son muy relevantes, muy importantes, muy exigentes en temas de recursos y recursos en todos los sentidos? Y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y hablando de las universidades en general, ¿qué hay en el mundo? Por ejemplo, algo que nosotros notamos y de donde ha salido toda esta idea de pues este cambio de paradigma de cómo estamos enseñando la ingeniería, es decir, por ejemplo, yo tengo un ingeniero biomédico, un ingeniero industrial, un ingeniero químico, ingeniero mecatrónico, o sea, que nos suenan muy conocidas, pero la realidad es, sí, pero las tecnologías van tan rápido que yo no me puedo quedar en, no, lo que me enseñaban o lo que me enseñaron a mí, pues ya a lo mejor no es relevante para lo que les tenemos que enseñar ahora a los alumnos. Claro. No, hablamos de inteligencia artificial, pero también podemos hablar de drones, podemos hablar de Internet de las cosas, robótica avanzada, vehículos autónomos, nanotecnología, hidrógeno para energía. O sea, todas estas cosas, pues oye, al final son tecnologías emergentes. Y también algo que estamos viendo es que deberíamos de empezar a trabajar de manera transdisciplinaria. Ajá. Justo tuvimos una visita de unos acreditadores y era lo que nos decían, no somos multidisciplinarios, debemos ser transdisciplinarios porque todos debemos de saber un poco de todo. No es que yo trabaje con el que sabe, sino es yo también estar conociendo ese tema. Entonces justo eso es lo que queremos atacar, ¿no? Que los alumnos sean, bueno, sí va a seguir siendo el ingeniero industrial, pero que ha trabajado con Internet de las Cosas, que ha trabajado con Industria 5.0, que ha trabajado con inteligencia artificial para dar solución a los problemas de la industria. Entonces, eso creemos que es algo fundamental. Además de que también estamos considerando una de las cosas que buscamos con Anáhuac Labs y con este proyecto es que hay una relación directa con industria. Ajá. No, o sea, que decir, pues al final yo le puedo pedir al alumno que solucione un problema y le ponerle un caso hipotético, pero va a ser mucho más valioso para el alumno si no se lo digo yo, si se lo dice Siemens o se lo dice Huawei o se lo dice Alibaba. Si Alibaba llega y le habla de inteligencia artificial, le va a hacer mucho más sentido a que si se lo digo yo. Claro. Podré yo saber mucho, pero realmente los que llevan la punta de lanza son ellos. Entonces estamos viendo esa vinculación para que nosotros podamos trabajar con las empresas y que las empresas nos den casos de uso que los alumnos puedan resolver y realmente que el alumno salga diciendo, oye, yo ya trabajé con estas empresas que son las top en esa tecnología. Pues para ellos es un plus y además también lo que les va a servir es decir, pues yo estoy solucionando realmente un problema. Entonces nuestros ingenieros van a tener ese sentido de estar en la empresa que a lo mejor, o en contacto con el problema de la empresa. Y eso va a ser muy valioso, ¿no? O sea, el resolver un problema real siempre va a ser mucho más valioso al que yo le diga, este es tu problema y cómo lo resolverías. O sea, no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo alguien que si no se lo resuelves, por ejemplo, Ford. Ajá. Si no le resuelve un problema con la batería, pues no puedo vender el coche eléctrico, por decir algo, ¿no? Claro. O sea, tengo un impacto mucho mayor porque realmente estoy viendo los problemas que hay en la industria y me prepara para que cuando yo salga a trabajar, pues no estoy pensando en, tengo que aprender otra vez. No es, pues ya usé el software de Siemens, que es el que voy a usar en la fábrica y puedo ya realmente dar soluciones mucho más interesantes. Sí, y que hoy estamos viviendo, es innegable que estamos viendo un cambio de era, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor cuando tú y yo estudiamos fuera de la universidad estaban
muchas respuestas a los problemas. Ujú. Sí, las grandes universidades y las más antiguas a lo mejor también daban respuestas, pero hoy las mismas empresas se voltean a las universidades y dicen, ayúdame, no entiendo, o que, o sea, a ver cómo va a resultar esto, ¿no? O sea, digamos como que los problemas del campo y las empresas pues están en el mismo nivel de duda que nosotros podemos tener como universidad respecto al porvenir, ¿no? Exacto. Justo tuvimos la oportunidad de ir a Ford a su planta que tienen en Cuautitlán. Tenían una feria de innovación, algo muy interesante. Ellos acaban de poner un equipo de innovación en la planta, Ajá. más allá del centro de diseño que tienen. Y nos decían, es que muchas veces el problema yo ya no lo veo, porque Ajá. convivo con él todos los días. Entonces Así los era el alumnos, ¿no? Los alumnos que están llegando con ojos frescos me pueden dar soluciones que a mí no se me habían ocurrido. Y como están potencializando esta parte de la innovación, pues para ellos claramente es, oye, pues si llega el alumno, me propone algo, yo veo cómo lo implemento en planta y puedo, pues simplemente ¿qué le interesa a la empresa? Lo primero es ahorrar dinero, vender más. O sea, puedo lograr estas cosas teniendo un sentido diferente y ver los problemas de otra manera. Y muchas veces nuestros alumnos son los que les pueden ofrecer eso. Claro que hoy el aporte de la ingenuidad, por así llamarle, Uh-huh. es muy valioso, ¿no? Porque el alumno no tiene esta ceguera de taller que Exacto. pueden tener gente con muchísima experiencia, pero que justo vienen del cambio del motor tradicional al motor eléctrico, ahora el motor híbrido, y están metidos en ese funnel y a lo mejor alguien de afuera dice, pues sí, ¿por qué no hacemos esto? Exacto. Y lo solucionan mucho más, con una solución mucho más barata, mucho más rápida y que realmente les están dando los resultados que ellos esperaban o hasta mejores resultados. Entonces, algo que nos parece muy interesante es justo, las empresas lo están buscando. Claro, porque lo están buscando y a lo mejor antes era, bueno, nos acercamos con las universidades para ayudarles y porque ahí tenemos que estar. No, hoy lo necesitan ellos también. Exactamente, ¿no? O sea, te digo, creo que con Ford fue muy notable. Nos invitaron y decían, ¿y qué hace la NAUC? Oye, sí, es que mándame a tus ingenieros porque necesito que vean me ayuden a resolver estos problemas. Y estamos pensando en que la innovación es importante y que con la innovación vamos a poder llegar a hacer más cosas y vamos a poder solucionar algo que a lo mejor antes decían, no, pues esto funciona, ¿no? La línea de producción, ¿por qué la voy a cambiar? Exacto, sí, ahí está. Sí, ahí está, funciona y hago coches, pero si hago este cambio pequeño, a lo mejor me tardo la mitad del tiempo o ahorro no sé cuánto en costos. Claro. Hablando de innovación, ¿no? Para mí es un concepto muy manoseado desde hace mucho tiempo, pero yéndonos a Christensen, ¿no? El que habla del dilema del innovador. Y ahí me encontré yo con una definición que dije, claro, es que esto es innovar. Muchas veces se piensa que innovar es sacarse ahí un conejo de la chistera, ¿no? O como dicen los americanos, out of the blue, inventarte algo. Pero realmente innovar es mejorar lo que ya tienes. Exactamente. Esos son los procesos reales que sí transforman en las empresas la innovación, ¿no? En este sentido y de lo que estamos hablando, pues es lo que le dije, o sea, el adjetivo que puse, ¿no? De la ingenuidad. Uh-huh. Ahí hay una gran posibilidad de innovación. ¿Por qué? Porque no hay vicios, no hay largas historias. Y hoy los alumnos están sedientos de aportar, ¿no? Exacto. Muchas veces, y a lo mejor lo que digo no es de lo más correcto, pero digamos 20 años para atrás y de ahí 500 años para atrás o 1000, era estudio para poder pertenecer a cierto gremio, al gremio de los médicos, al gremio de los filósofos y poder aportar dentro de ese gremio. Pero hoy los alumnos están estudiando porque quieren cambiar el mundo, lo quieren transformar. O sea, esta potencia que descubrimos en los alumnos actuales de querer transformar al mundo no existía antes. Yo estudio para poder ser ingeniero y entonces colaborar en la industria automotriz y ver de qué manera innovo. Pero hoy el pensamiento es, no, yo tengo que innovar y voy a ver desde qué campo lo voy a hacer. ¿Cómo lo ves tú desde el lugar que hoy te corresponde trabajarlo? Sí, digo, definitivamente ves un cambio total de mentalidad, ¿no? Es lo que sí. No, yo cuando yo estoy, pues sí, ¿a qué me voy a dedicar? O pues me voy a ir a la industria de dispositivos médicos, o yo decidí irme a investigación.
pero eran muy puntuales, ¿no? Sabías muy claro los caminos que tenías. Claridad, exacto. ¿No? Ahora los ves que todo el tiempo están pensando, ¿y cómo resuelvo este problema? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿O cómo puedo continuarlo? ¿No? Algo que nosotros hemos visto y la verdad a mí me encanta con los alumnos que trabajo. Yo trabajo, evidentemente trabajo con alumnos en biomédica ya en proyectos. Están, oye, ¿y esto cómo lo puedo mejorar? Y ya acabé el proyecto, sí, ya cumplí con la materia, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo cambiar? ¿Y a dónde lo puedo llevar? No hemos tenido, la verdad, una racha ya de varios proyectos que están, y lo meto a la incubadora de negocios, y veo si registro una patente, y veo qué soluciona qué problema, o con quién puedo hablar para crecerlo. Entonces, algo que es súper interesante porque no existía. O también, por ejemplo, a mí me pasa, estando en biomédica, pues, o sea, somos el área de la salud en la Facultad de Ingeniería, pero me llegan alumnos de mecatrónica, de ingeniería en sistemas, que antes no me salía de mi carril, ¿no? Pues yo estoy en sistemas y me dedico a la parte de computación y no hay redes y todo eso, o sea, muy claro. Oye, pero es que ¿cómo puedo usar esto? Y entonces quiero solucionar este problema. O también es experiencias personales. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un alumno del doctorado mi hija tiene un problema de salud, entonces veo cómo lo quiero solucionar y él es ingeniero en sistemas, ¿no? Órale. Entonces dices, estás viendo cómo estás cambiando eso, ¿no? Y qué puedes hacer para mejorar. Y creo que es algo muy claro. A lo mejor llegan pensando en voy a cambiar, ¿no? Y voy a mejorar algo y voy a inventarme, ¿no? Y me voy a sacar el premio Nobel. No. Y se van viendo poco a poco es que voy haciendo estos pequeños cambios y puedo tener un impacto importante, ¿no? Y les empezamos a poner retos, ¿no? Algo que también estamos buscando mucho con toda estos retos en Anáhuac Labs y con Ingeniería 5.0, como le llamamos nosotros, es ponle a los alumnos estos challenges, estos concursos que se abren a nivel no solo nacional, internacional. No, que antes decían, no, y decían, ay, pues soy un alumno, en México eso no se hace, en la Anáhuac, ¿como para qué? Y no, hemos tenido alumnos que van y compiten y ganan. Sí. Y cuando regresan y ven oye, es que ganó, ¿cómo le hizo? Oye, pues es que están haciendo proyectos valiosos. ¿Qué pasaba? Que antes hacían el proyecto y no les interesaba ir más allá. Claro. Y están viendo oye, lo puedo ir a presentar y puedo hacer un pitch. No, tuvimos un alumno que ganó. Sí, y entonces empiezas a generar más y más proyectos que buscan el dar esas soluciones y no me voy a quedar conforme con cumplo con mis materias, cumplo con lo que me piden los profesores para sacar mi título. ¿Qué más puedo hacer? Y eso al final es la innovación. Claro. No es decir, ¿a qué puedo hacer y cómo lo puedo reflejar y puedo tener un impacto, ¿no? Al final sí algo que nos interesa mucho es el impacto que vas a tener en la vida de las personas. ¿Cómo puedo mejorar la vida de las personas con algo que a lo mejor parece muy sencillo y se está logrando? Y yo creo que eso es algo súper valioso que no existía justamente desde hace 20 años, ni quien se le pasara por la cabeza pensar en eso. Claro. Oye, y ahora, ¿cómo ves tú vamos a decir, aproximación de los alumnos? O sea, su relación con la inteligencia artificial, ¿cómo está siendo? O sea, yo y ahorita lo digo después de tu respuesta, en comunicación yo empiezo a percibir ciertas cosas, pero en ingeniería tiene que ser increíble, tiene que ser una cosa espectacular. Sí, a mí me da risa porque ya hasta dicen, ay, le pregunté a Chat, así como su amigo. Exacto, sí. Y les digo, y justo es una de las cosas, y lo hemos platicado mucho, ¿no? Y creo que esa es la inquietud que todo profesor tiene. ¿Y qué hago con la inteligencia artificial? Pero la verdad es que yo les digo, sí es una herramienta, es muy valiosa, pero algo que es muy importante es tenemos que cambiar y decirles a los alumnos tienen que aprender a ser críticos. Sí. Porque yo les digo, pues sí, úsalo. Y a lo mejor el código que te ibas a tardar en escribir 2 días, pues la inteligencia artificial te lo da en 2 minutos. Sí. Pero, ¿qué te está diciendo que hagas? Y hace sentido lo que haces. Entonces, sí, ahorita yo creo que hasta este momento estábamos en ese punto de, bueno, no, lo están usando como algo que les resuelva el problema rápido. Ajá. Y ahorita ya lo empiezan a ver de, ok, no, me va a ayudar. Es una herramienta, pero es como la herramienta como la calculadora, ¿no? Hace años. Me está ayudando a hacer más fácil mi trabajo, pero es muy importante el criterio. Porque si yo no meto criterio, y a mí me pasa mucho, las materias que yo doy son de laboratorio, ¿no? Ajá. Y hay que armar cosas y hay que probar cosas. Entonces les digo, ok, sí, lo sacaste con tu amigo Chat. ¿Y luego? No funciona. ¿Por qué no funciona? Entonces ya empiezan a analizar y dicen, bueno, si es interesante, pues saquen eso, sí. Toda esa parte de investigar no tienen que meterse a investigar, pero sí revisen que tienen que ser críticos. Y ya lo vemos, o sea, al final tiene que ser algo que es parte de nuestras vidas, ¿no? Y lo platicamos varios profesores,
Ya no puedo estar pensando de, ay, si usaste inteligencia artificial te repruebo. Pues no, al contrario. Claro. Intégrala a la clase y entonces, ok, esta es tu fuente y lo sacaste de ahí, pero ahora vamos a analizar por qué sí y por qué no. Sí, fíjate que mi hijo está estudiando con ustedes en mecatrónica. Y yo lo motivo mucho a que se meta con la inteligencia artificial, pero mi manera de pensar es decir, a ver, como ingeniero, pues estás obligado a entender la función de la derivada, ¿no? Exacto. Por decir, o sea, tienes que saber por qué derivas. Y por mucho tiempo tenías que derivar tú, ¿no? O sea, tenías que hacer tú los cálculos. Hoy ya no. O sea, hoy, si entiendes para qué es la derivada, pues tú le puedes dar esas instrucciones al motor, al LLM, y si lo entiendes vas a poderlo llevar muy lejos. ¿Por qué? Porque el tiempo que te tomaba realizar él o los cálculos y el potencial error que podías tener al realizar esos cálculos, que luego tenías que volver a revisar para tener certeza que no. Hoy, pues, digamos, todo ese tiempo que se invertía, pues poco menos que te lo haces como lo acabas de decir, lo que hacías a lo mejor en 3 días, ahora lo haces en 20 minutos. Creo que ahí hay un gran potencial para los alumnos, pero tienen que entender por qué se deriva, ¿no? La razón o la existencia y la función de una derivada. Yo te lo puedo decir en el campo de la comunicación, ¿no? Que, por ejemplo, ahora que estoy en el doctorado, me fascina poner a dialogar a autores y a pensadores de diferentes épocas con la inteligencia artificial. Y yo voy aprendiendo muchísimo de ese proceso. Pero el ingeniero, wow, yo digo, tiene que ser una locura poder hacer esto que acabo de comentar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Sí, o sea, yo creo que es exacto. O sea, tenemos que aprovechar la herramienta. Y hasta yo luego lo que les digo es, por ejemplo, te sacó el código, ya tienes tu código. Pídele que te lo explique. Exacto. O sea, ya es más, ni siquiera trátalo de entender tú ciegamente. Pídele que te explique y te va a hacer más sentido. Sí. Y les digo, y a lo mejor, ok, y se traban con algo, ya para eso tienen a los expertos, nos tienen a nosotros y podemos ir revisando a lo mejor un tema más a detalle. Pero es el decir, oye, pues realmente sí es una gran herramienta y nos está dando muchísima información que antes no teníamos disponible. Sí. ¿No? Sí, obviamente siempre el cuidado del, como decimos, que no lo dejen que alucine, claro, o no le hagan caso a todo ciegamente. Pues, oye, me está dando, por ejemplo, justo ayer me pasó con una alumna, llegó, es que estoy armando un circuito y no funciona. Entonces voy con ella, dice, pues le pregunté al LLM y me dio esto. Dije, ¿y por qué te dio eso? ¿Te preguntaste por qué? Me dice, no, pues es que me dijo que esto lo tenía que conectar aquí. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué estás armando este circuito? Analicemos. Entonces lo analizó, te fijas, y esto ¿por qué no está funcionando? Porque te está pasando esto. Entonces ya como que vas, dices, sin meterme a tecnicismos, pues, hizo el análisis, vio que sí le servía y que no le servía. Les dijo, ok, ya me hace más sentido. Le digo, entonces tal cual, ya te dio el circuito, les dije, explícame por qué. Hasta es, pues, oye, ¿por qué? No entiendo por qué tengo que conectar esto. Explícame por qué lo conecto ahí. ¿Qué ventajas tiene? Digo, porque al final es eso, es si yo no entiendo qué estoy haciendo, yo les pido, por ejemplo, mucho, diséñame, ¿no? O sea, tú como ingeniero, el diseño es clave. Claro. ¿No? O sea, tienes que tener la creatividad y la habilidad de decir, ok, todo es justo, ¿no? Sé cómo funciona la derivada, sé cómo funciona todos estos fundamentos, pero ¿cómo los voy a aplicar? Exactamente. Entonces yo tengo que diseñar una solución. Entonces entienden la solución y si no te queda claro por qué, pues pregunta, ¿por qué me estás dando esta estrategia para solucionar? Y entonces va a hacer mucho más sentido y puedes hacer mucho más robusto tu diseño. De hecho, a mí me parece muy interesante que de los profesores que más se han metido inteligencia artificial son los profesores de ciencias básicas, que es cálculo, física, química, o sea, todo lo que dirías, pues son fundamentos, ¿no? La derivada no va a cambiar. Sí, no, pero están viendo ellos cómo les enseño a los alumnos que les haga más sentido. Claro. Porque justamente luego son temas que son muy pesados, ¿no? Son los que siempre dicen que son el filtro, de que sí, los que más reprueban. Pues si yo les empiezo a enseñar, ok, sí, entiende por qué. La razón. Pero luego entiende para qué. Exacto. Eso es algo que ahorita podemos hacer mucho más fácil con la inteligencia artificial y decir, oye, voy a tener un impacto mucho mayor en el alumno porque va a decir, oye, no es nada más me está dando el resultado al problema, ¿y esto para qué lo voy a utilizar? Claro, y ahí es donde yo creo que el ingeniero o la ingeniera
tienen una oportunidad brutal. O sea, pienso, voy a hacer un caso hipotético, pero que de pronto alguien dice, necesito diseñar un nanorobot para resolver esto en un organismo, ¿no? En el cuerpo humano. Y entonces se lo imagina. Dice, necesito que haga y que de pronto haga aquí una pequeña incisión para que lo que sea. Esa parte de imaginarse la solución del problema no la va a poder hacer todavía, creo, la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí, esta persona que se imagina, entonces ya se acerca con la inteligencia artificial y le empieza a generar un prompt. Le da el contexto, le dice para qué es, y entonces luego le empieza a decir, oye, y esto, y pues para el movimiento de esta pequeña incisión necesitamos calcular la derivada, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces todo eso la inteligencia lo va a poder ir resolviendo, pero la parte creativa de la ingeniería, esa hoy creo que tiene un potencial de explotación brutal. Sí. ¿No? O sea, el clásico ejemplo de los ingenieros, vamos a hacer aquí un puente, porque hay ciertas condiciones, y luego se detenían a resolver todos los cálculos y lo que necesitas hacer para hacer el puente. Esa parte, asumo yo, que es súper rápida y súper precisa ya con la inteligencia artificial. Pero la imaginación de cómo tiene que construirse ese puente y los puntos, o no sé cómo se llame, creo que van a tener todavía mucho más potencial de tener ese pensamiento creativo. Exacto, o sea, al final es eso, pueden enfocar su energía y sus capacidades en buscar esa parte creativa. Exacto. Y en las partes técnicas que a veces a lo mejor es, ok, ya entiendo el fundamento porque si no pude llegar a plantear esa parte creativa, pero no puedo confirmar, ¿no? Dice, ok, ya diseñé mi puente, sí tomé en cuenta y hago la prueba de decir, ok, con este diseño sí va a aguantar, no se me va a caer el puente o se me va a caer el puente, y eso sí es algo que puede ser muy, muy útil. Por ejemplo, ahorita estoy con un proyecto con unos alumnos que están armando, es para un dispositivo para medir varias señales al mismo tiempo, y teníamos el problema que un componente no está funcionando. Okay. Entonces yo les dije, a ver, es más, no se los dije, yo misma dije, a ver, necesito hacer esto. ¿Qué componentes? Porque en componentes electrónicos te metes al catálogo de un fabricante a buscar y hay millones. No sé, millones que hacen lo mismo y dices, pero ¿cuál me sirve? Ajá. Entonces oye, necesito, entonces le empiezas a ponerle esas restricciones. Ajá. De tiene que hacer esto, tiene que no poder hacer esto sí, esto no, hasta el costo que quiero, la disponibilidad. Y entonces te sacó 5 opciones. Entonces, en vez de yo estar 2 horas, ¿no? Picándole a cada uno y viendo y leyendo la hoja de datos, pues me voy a enfocar en 5. Claro. Entonces va a ser mucho más valioso y mi tiempo va a estar mucho más mejor aprovechado a hacer algo que sí tiene, que la solución va a ser más importante y puedo crear una solución mucho más robusta. Entonces, esos detallitos y esas cosas que sí pues hay tanto tecnicismo en la ingeniería que yo creo que sí es una herramienta muy valiosa decir, bueno, siempre, o sea, yo tengo que llevar el mando, pero también me va a solucionar esas cosas que perdería mucho tiempo y mejor uso mis energías en otra cosa. Además de que también tengo que considerar que se me fue la idea. O sea, pues al final es el ingeniero tiene que enfocarse en las cosas que son fundamentales. Exacto. ¿No? Y que realmente toda esa otra parte y toda esa talacha que siempre le decimos, sí la van a entender, pero tienen esa herramienta, ¿no? Al final es alguien que lo está haciendo por ellos, aunque ellos tienen que confirmar. Porque es súper importante. Yo tengo una idea que de hecho ya publiqué en LinkedIn sobre las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. Y voy a hacer un recorrido rápido, pero es justo lo que estás diciendo. Como seres humanos hace 40,000 años, nuestra manera de explicarnos al mundo era compleja hasta que encontramos el mito. Y entonces a través de los mitos, pues yo te podía explicar las razones de lo que tenía alrededor. Y la estructura del mito era lo suficientemente robusta para que tú pudieras contarlo a otros. Es decir, el mito lo que más necesitaba de nosotros era la memoria. Y así vivimos por 40,000 años. Luego llega la escritura y entonces libera la escritura, libera espacio de nuestra utilización de memoria, es decir, libera energía de nuestro cerebro que antes usábamos con la memoria. Y esa energía se empieza a transformar en un pensamiento abstracto. Es decir, el tener ya documentados en libros y en escritura
mucho de nuestro conocimiento, entonces nos permitió empezar a abstraer ese conocimiento. Entonces vienen los razonamientos matemáticos y, en fin. Llega Gutenberg, o sea, después de 5,000 años, no llega Gutenberg y de pronto, ¡pum!, se populariza esta forma de transmitir el conocimiento. Y hoy estamos en otro de esos parteaguas, que es la inteligencia artificial. Entonces, si ya vimos que por un lado nos liberó energía de memoria, nos transformó para energía de un pensamiento de otro tipo, Gutenberg hace que todo esto se popularice y entonces la energía para compartir el conocimiento también es diferente. Hoy, ¿qué nos da la inteligencia artificial? ¿No? Viéndolo desde un lado optimista. Uh-huh. Y yo digo, bueno, lo que nos va a liberar es justo lo que estás hablando, Marisol, que es el tiempo creativo, el tiempo del humano, el tiempo espiritual. ¿Por qué? Porque lo que antes un ingeniero, un arquitecto, un comunicólogo, le dedicamos mucho tiempo a aterrizar la idea, ¿no? Hacer los cálculos, hacer el guión, pero la idea ya está. Y eso a lo mejor te tomaba meses, y no es que años, dependiendo de la disciplina. Y hoy eso está, ¡pum!, en un tronar de dedos y además con mucha certeza de que esté bien hecho. Exacto. Entonces, toda la energía que antes invertíamos para crear nuestras ideas, para ponerlas, materializarlas y traerlas a la realidad, hoy resulta que la inteligencia artificial lo va a hacer muy bien y sumamente rápido. Entonces, ¿dónde queda la energía que antes utilizábamos para eso? Pues queda para la creatividad, queda para ser más humanos. Y ahí es donde yo soy muy optimista con el tema de la inteligencia artificial, que tiene sus rasgos de peligro, sin duda alguna. Pero creo que lo que nos va a liberar a los seres humanos en nuestras profesiones el resultado va a ser muy bueno. Sí, totalmente. Digo, yo lo veo desde un lado más ingenieril, es como con las computadoras, ¿no? Cuando empezaron las computadoras, claro, fue la misma crisis. Nos vamos a quedar todos sin trabajo, las computadoras van a hacer todo. Pues no, van cambiando y vas evolucionando los trabajos. Claro. ¿No? Llegó la computadora, llegó el internet. Aquí también vamos viendo que van evolucionando las cosas. Y también creo que es interesante porque es un reto decir, oye, también te tienes que ir adaptando y tú tienes que ir innovando. Sí. ¿No? O sea, no te vas a quedar haciendo lo mismo que hacías hace 20 años. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando. Pero eso en ingeniería siempre lo hemos visto. A lo mejor los cambios son un poquito más rápidos ahora. Ajá. Pero siempre ha habido cambios, ¿no? Fue las revoluciones industriales, ¿no? Y la máquina de vapor y la rueda y todas estas cosas van evolucionando. Pues van cambiando los trabajos y va cambiando las especialidades. Pero al final es eso, si yo quito toda esa parte de estar, ¿no?, arrastrando el lápiz, como decimos nosotros, ajá, sí, y lo enfoco a cómo diseño la solución que tengo, pues va a ser mucho más valioso. Y algo que yo sí he visto con la inteligencia artificial es que justo esa parte creativa le cuesta mucho trabajo todavía, ¿no? Los LLMs, cuando le pides algo creativo, no lo logran. Y a mí ya me ha tocado que alguna que otra vez me ha contestado de solo soy un LLM, eso no lo puedo hacer. Sí. ¿No? Sí. Entonces dices, pero al final eso creo que es muy interesante porque estás viendo, pues sí, al final la parte humana no la vas a poder sustituir, ¿no? Y esa creatividad y oye, quiero hacer este diseño de un dispositivo que pueda hacer esto, pues se va a basar en lo que hay disponible. Claro. Esa es la realidad. Claro. Podré inventar algunas cosas, pero siempre basada en cosas que ya existen. Entonces el ver una parte novedosa, pues no existe. Por ejemplo, en medicina, o sea, yo lo veo mucho en medicina, me acuerdo mucho, uno de mis compañeros del doctorado lo decía, él es neurocirujano, ¿no? Ajá. Dice, la medicina, si tú ves las técnicas médicas y la parte médica, lleva siendo la misma por años, por 50 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? La tecnología. Claro. ¿No? Cada vez tenemos dispositivos que son menos invasivos, que pueden hacer, no sé, por ejemplo, los estudios de resonancia magnética, o sea, todos estos estudios de imagen que puedo obtener mejores imágenes, que se ven mejor las partes del cuerpo. Él dice, pues, yo antes tenía que partirle, ¿no?, trepanar el cráneo, ahora puedo hacer una incisión mínima. Entonces, eso es lo que va avanzando. La tecnología es lo que avanza. Pues es lo mismo, al final la inteligencia artificial es un paso más de la tecnología. Pero dices, pero si la sabes usar, como dices, sí, o sea, yo también soy muy optimista, pero sí, o sea, hay un riesgo, pero con todo hay riesgo. Todo, claro. ¿No? O sea, cualquier cosa puede estar usada para mal. Sí. Por ejemplo, la impresión 3D, ¿no? Cuando empezó y decían, pues sí, es maravillosa. Pues sí, hubo gente que también decidió hacer pistolas impresas en 3D.
Claro. El riesgo está en todo. Ajá. Pero la realidad es, pues, si tú la empiezas a aprovechar y decir realmente para que yo pueda enfocarme a hacer cosas que van a ser mucho más útiles. Y esto que tocas es brutal y además es el ADN de la universidad. Entonces nos regresamos al Centro de Innovación Tecnológica, ¿no? Anáhuac Labs. Todo esto de lo que estamos hablando, este brutal cambio, qué padre ser alumno hoy. O sea, por un lado sí digo, hijo, pobres porque no tienen ni idea qué va a pasar dentro de los siguientes 2 años. O sea, Sí. me acuerdo cuando antes decías, vamos a hacer un plan de mediano plazo, 5 años. No manches, oye, eso es larguísimo plazo. Sí. Pero dentro de la universidad, con nuestra misión que es formar a personas, más allá de simplemente educarlos o desarrollarles competencias, es una formación humana. Anáhuac Labs, con todo lo que acabas de comentar, pues cae parado en la misión de la universidad, ¿no? Esta parte de vincular a las empresas, que ellos pues están en el desarrollo de estas tecnologías, y al universitario, al alumno, ya sea de cualquiera de los grados, de pregrado o de posgrados, y que juntos desarrollen, ¿no? Y que conozcan y que desarrollen. Y obviamente nosotros encargados de la formación, que es lo que acabas de decir. Esta es una herramienta y esta herramienta debe ser utilizada en beneficio del ser humano. Exacto. No, y no cualquier otra cosa. Entonces, platícanos un poco ahorita la dirección que estamos tomando con Anáhuac Labs y ya un poco más aterrizadito. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son los socios que traemos? ¿Y cuál es la visión a los siguientes 2 o 3 años de Anáhuac Labs? Sí, claro. Pues justo, de hecho, nosotros decimos Anáhuac Labs, lo vemos como que es parte de lo que te decía que es Ingeniería 5.0. Ajá. O sea, nosotros estamos pensando, tenemos 6 ejes. Uno es el edificio y la infraestructura, que si no tenemos esa infraestructura, sobre todo en ingeniería, pues no, sin laboratorios no podemos hacer mucho. Claro. Tenemos la parte de nosotros le llamamos nodos tecnológicos, pero al final estos son esas tecnologías emergentes donde está la inteligencia artificial, no está todo lo que hablábamos, baterías, energías renovables, edificios verdes, todas estas nuevas tecnologías que son las que van a cambiar al mundo. Tenemos la parte de vinculación empresarial, tenemos la parte de lo que decíamos de los challenges para los alumnos, los retos, el tener un talento que esté comprometido con la innovación, que eso incluimos tanto profesores como alumnos, todos tenemos que estar comprometidos. Y justo ese sexto eje, que creo que, o sea, lo dejo hasta el final porque justo va de la mano de la universidad, es la formación integral. Ajá. Es decir, sabemos que lo que estamos haciendo es para formar personas que van a buscar lo mejor para la sociedad, ¿no? O sea, tenemos todas las tecnologías emergentes, yo creo que en todas aplica que pueden tener un uso maravilloso para la sociedad o pueden tener un uso terrible. Sí. Y nosotros lo que queremos es cómo le voy a dar el uso para realmente estar buscando lo mejor para las personas. Por ejemplo, otro proyecto que tenemos que ha ganado ya varios premios, que de hecho uno de nuestras alumnas que lo trabajó en licenciatura y sigue en la maestría aquí porque sigue desarrollando el proyecto hay un problema que es cuando... salió justo con Fundación Devlin. Ellos van y siempre hacen donación de lentes en comunidades rurales. Y pues muchas personas que tienen diabetes, uno de los de los primeros órganos que se dañan con la diabetes es el ojo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan, les dan los lentes y a lo mejor a los 6 meses ya no les sirven. Ajá. Porque tienen diabetes y ellos no lo saben. Entonces salió la idea de, oye, ¿qué podemos hacer? Esta niña con su equipo, y bueno, ella lo sigue trabajando, si yo le saco una foto al fondo de ojo, a la retina, puedo analizarlo con inteligencia artificial y puedo detectar retinopatía diabética. Entonces tienes la ventaja uno, no voy a estar donando lentes que no les van a servir, sino voy a ver esto. Y además les estoy ayudando a diagnosticar diabetes, que probablemente ellos no saben que tienen. Y la diabetes sabemos que es una enfermedad que es crónica y que tienes que tratar de por vida y que puede ser, si la tratas a tiempo, puedes llevar una vida pues, normal, una vida saludable, pensando que si no sería una causa de muerte. Entonces es algo muy interesante, pero es cómo aprovecho la tecnología para ponerla al servicio de las personas. Entonces, al final eso es uno de los ejes muy importantes, ¿no? Y de hecho, lo hemos platicado con los profesores, con alumnos, sabemos que el edificio está padrísimo, ¿no? Sí. Y siempre es ver algo así novedoso, te llama la atención y te motiva. Pero si yo no tengo todos los demás, pues el edificio pues va a ser un edificio. Exacto. No, o sea, al final yo mucho también en lo que me interesa a mí es
lo que está pasando dentro del edificio. Completamente. Entonces, justamente ahorita, y creo que esto ha resonado mucho hacia afuera, porque cuando lo hablamos con las empresas son las primeras que dicen, oye, sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya con Siemens, de hecho, Siemens ya tenemos la alianza, ya está firmada, nos están dando acceso a todo su software para el software que usan en industria, que prácticamente en manufactura, en producción, casi todas las empresas usan el software de Siemens. Nosotros estamos trabajando ya con ellos. Estamos trabajando con Huawei, con Alibaba, con Cisco. Pues tenemos, por ejemplo, ahorita también estamos viendo una que es muy interesante con la Asociación Mexicana de Innovación en Dispositivos Médicos. Por ejemplo, algo que pasa mucho en salud. Dicen, pues todas las grandes empresas, ¿no? Es ya General Electric, Siemens, Philips, todas estas empresas dicen, no hacen nada aquí en México. Y ellos dicen, oye, por ejemplo, Roche está liderando ahorita esta asociación. Dicen, oye, es que tenemos que empezar en innovación. Queremos ver cómo hacer un hub de innovación. Les digo, perfecto, justamente es lo que estamos tratando de hacer aquí. Hagámoslo en conjunto. Entonces, las empresas, Ford es uno de nuestros principales aliados, ¿no? Es con los que más hemos trabajado. Ya hay patentes en proceso con Ford. Wow. Entonces, de hecho, el centro de desarrollo que tiene Ford, pues nos estaban comentando, Ford, la mayor cantidad de patentes de Ford en el mundo se producen en México. Esa es una notición. Esa es yo tampoco sabía. Realmente la mayoría de las patentes de Ford ahorita están saliendo de México y las ideas de innovadoras están diciendo es mucho más grande. El porcentaje de ideas innovadoras creo que es como el 60-70% salen de México. Wow. Entonces lo que es cambiar esa mentalidad de decir en México no se hace innovación, es decir, claro que sí puedo hacer innovación, porque algo que también yo creo que estoy obviamente enamorada del proyecto y que siempre platicamos es esto no es solamente por los alumnos, o sea, obviamente los alumnos son nuestra prioridad, pero esto es por México. Sí. Porque justamente si yo estoy cambiando esa manera de hacer ingeniería y que estoy buscando solucionar problemas con esa visión de ayudar y de mejorar la sociedad, pues este es un beneficio para México. Y lo ideal es que esta idea o esta visión se puede replicar en cualquier lado. Por supuesto. Tenemos que llegar mucho más allá. Entonces, gana el alumno, gana la empresa, gana la universidad y gana México. Exactamente. ¿No? Por todos lados. Sí, y al final es eso. Es decir, y creo que es muy notable. Cuando tú vas y se los platicas a las empresas, todos te dicen, sí me hace sentido. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo no? Obviamente siempre ya luego viene la parte de cómo lo aterrizo y la burocracia, pero todos, o sea, no nos ha tocado una empresa en la que lleguemos y no nos digan sí. Vamos a ver cómo hacemos, pero sí. Entonces, además es un proyecto, valioso. Hablando de innovación, es un proyecto muy innovador que de pronto les gusta, pero luego a lo mejor no tienen las estructuras para entrarles. O sea, porque México como país siempre ha sido innovador, pero como lo estás comentando ahorita como Ford, es reciente. O sea, ya Correcto. Estructuralmente hablando es reciente. Entonces, asumo yo que muchas de las empresas dicen sí, pero déjame ver cómo le hago, porque pues no tienen tan naturalmente como lo pudieran tener empresas en Norteamérica o en Europa, de que dicen, sí, hacemos esto y tal, y ya estás, ¿no? Tienen sus megafundaciones o lo que sea, ¿no? Exacto. Entonces, desde ahí estamos innovando. Exacto. Entonces, al final es muy interesante porque justo, y nos pasa, ¿no? Ellos nos dicen, ok, sí lo vamos a hacer, deja hablo con Europa para ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, con la central. Pero al final están interesados en hacerlo y están viendo que es necesario y están viendo que en México se puede hacer. Y creo que eso es bien importante, que estamos despertando. Y como dices, es una relación ganar-ganar. Sí. O sea, al final no es solamente estoy pensando en mis alumnos, es en mis alumnos, en la empresa. O sea, a todos nos conviene. Y todos podemos crecer, ¿no? Hasta incluso yo lo veo como profesor, pues dices, después de cierto tiempo estando aquí, pues es muy divertido la universidad, pero te quedas como que en tu rutina. También nos está obligando a nosotros ¿y cómo me salgo de la rutina? Entonces, ahora, ¿cómo voy a enseñarles estos nuevos conceptos? Y yo me tengo que mantener actualizado. Sí. Y es lo que decimos, si yo no, a lo mejor yo no voy a innovar, pero tengo que leer de innovación y tengo que saber de innovación para transmitirle eso a mis alumnos. Exacto. Y ahí estoy innovando de cierta forma. Tienes que adoptar la semántica. Exactamente. ¿No? O sea, no puedes estar parado en un salón de clases como autoridad, que hoy esa autoridad ya más bien se convierte en un mentor, ¿no? En un acompañante, pero necesitas tener el lenguaje. Correcto. No, porque si no, pues la interfase, digamos, del otro lado, el que te está recibiendo tu mensaje, pues no lo va a decodificar
como debiera. Exacto. Entonces, si nosotros pensando justo, si nos enfocamos en todos estos ejes, es, sí te digo, no, a lo mejor yo no voy a sacar una patente. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero les voy a dar las herramientas Exacto. a los ingenieros del mañana para que ellos sean capaces y puedan tener una manera de llegar a decir, sí, yo estoy haciendo mi patente, estoy haciendo mi empresa, les estoy dando soluciones a las principales empresas del mundo y estoy desarrollando y estoy innovando todo el tiempo. Claro, el chiste es habilitarlos o posibilitarles el camino para que ellos experimenten y desarrollen. Exactamente. Pero si no tienes este conocimiento y no estás usando las herramientas, pues materialmente es imposible que les abras la puerta. Exactamente. Entonces creo que sigue siendo un reto para todos. Sin duda. Pero es algo que creo que en diferentes niveles de la universidad, todos los que hemos estado involucrados en este proyecto, sí es un reto, está difícil, pero también es algo que vale muchísimo la pena. Sí. Y el impacto que podemos tener y que estamos teniendo ya, porque ya estamos empezando a ver soluciones, es algo que puede cambiar de verdad al país, que puede cambiar al mundo. Y por lo menos seguro estamos cambiando a nuestros alumnos. Creo que eso es algo bien, bien valioso. Bien valioso. Oye, Marisol, de verdad te agradezco muchísimo. El proyecto que traes entre manos es espectacular. Como bien lo dices, no solamente para la universidad, no solamente para los alumnos, sino para México. Y en una de esas, y al mundo, ¿no? Entonces, Exacto, muchas felicidades. Y hay una pregunta, la última pregunta que siempre hacemos en este programa, que es igual de importante que las demás. ¿Cuál es la mejor taquería de México? Uy. De la Ciudad de México, va. Difícil. Vamos a cerrar las opciones. Será porque es como mi taquería de la infancia y tiene un lugar muy especial para mí. El Farolito que está en Polanco, para mí ese siempre será mi lugar, porque es al que me llevaban desde chiquita. Ajá. Yo sé que ya es gran cadena y todo, pero y yo tengo que regresar ahí, sentarme ahí, digamos, cerca de la barra. Es como... ¿Dónde está? ¿Ese es En Newton. En Newton. Que es Newton y la Martínez, en la Ajá. esquina. Ya lo ubiqué perfecto. Pero es porque ha sido desde chiquita. Y aparte los jugos de ahí, el jugo de mamey de ahí creo que es lo mejor del mundo. Sí, siempre hay un llamado romántico cuando hablamos de las taquerías, ¿no? Totalmente. Oye, Marisol, pues de verdad muchas gracias, muchísimo éxito. Muchas gracias. Y pues ahí estamos trabajando en este proyecto, pues todos en la universidad para que salga adelante. Claro que sí. Gracias por liderarlo. No, muchas gracias. Esto es Comunicación 5.0. Chao. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.